Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar una manga de Raglan. Además, esta transformación la voy a hacer servir después para confeccionar una chaqueta, con lo cual tendréis lo que es la explicación de la manga Raglan y además cómo hacer la chaqueta, que es este modelo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Para hacer esta transformación, yo en este caso voy a partir del patrón base de cuerpo sin pinza. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo el link en la caja de la descripción del vídeo. Obviamente no lo estoy haciendo porque si no se haría muy largo. ¿Qué vamos a hacer? Como la prenda con la que vamos a trabajar es una chaqueta, vamos a darle holguras. Las holguras son aquellas medidas que nos ayudan a que la prenda sea un poco más grande, ya que vamos a poner más prendas debajo. Para empezar, en los costados del patrón, tanto delantero como trasero, vamos a sacar 2 centímetros. Después, en el delantero vamos a marcar 3 centímetros. Estos 3 centímetros son para el cruce. En este caso, en un principio, la chaqueta va a llevar botones, con lo cual es una medida que está bastante bien y solo hay que añadirla al delantero. Los cruces normalmente están entre 3 y 6 centímetros, depende un poco de, como os comentaba, el ancho que tengan estos botones. Seguidamente vamos a agrandar el cuello. Para eso, en todo el contorno, incluido este cruce, voy a entrar 1 centímetro hacia adentro. Y esta medida la haré también en lo que sería el cuello trasero. ¿Qué vamos a hacer ahora con el hombro? Subimos medio centímetro hacia arriba y sacamos ese centímetro que habíamos entrado para que tengamos la misma medida de hombro. Obviamente caerá 1 centímetro más para afuera, pero esto las chaquetas ya lo hacen. Cuando ya tenemos este centímetro sacado, vamos a bajar la sisa un par de centímetros y volvemos a trazar la forma de esta. Lógicamente esta sisa va a quedar más grande, así que tened esto en cuenta a la hora de hacer la manga. Como el patrón base sin pinza es igual delante que detrás en cuanto a lo que se refiere a la sisa, pues también vamos a hacer las mismas modificaciones que os comentaba. En lo que es el escote central subiremos 1 centímetro hacia arriba. Después vamos a subir en el hombro medio centímetro hacia arriba. Entraremos el centímetro que habíamos entrado en el hombro de delante para que nos casen los hombros donde van. Lo vamos a sacar en la parte de fuera y también haremos la curva de nuevo en el escote. Como estáis viendo queda un poco más para arriba, pero esto es normal, se suele hacer bastante para las chaquetas. Y después vamos a retrasar la sisa. Lógicamente la sisa también la vamos a bajar 2 centímetros porque la forma de este patrón es igual delante que detrás en este aspecto. Una vez ya lo tenemos, en cuanto a holguras se refiere, vamos a sacar también medio centímetro de la parte de atrás. Esta holgura no es obligatoria, pero está bien porque le dais un poco más de juego a la parte de atrás de la chaqueta. Cuando ya tenemos esto, lo siguiente será empezar a trabajar en la transformación de la chaqueta. Para ello le vamos a dar 10 centímetros de largo. Si queréis que os quede justo en la cadera, pues la dejáis en la cadera. Yo en este caso quiero que me quede un poco más larga, con lo cual voy a bajar esos 10 centímetros que os comentaba. De esta forma pues queda más larga y obviamente tiene que tener el mismo ancho que venía teniendo la chaqueta. Aquí ya tengo marcado cómo es el trazo definitivo de holguras para la parte delantera y para la parte trasera. ¿Qué ocurre ahora? Normalmente pues haríamos las transformaciones pertinentes de lo que sería la chaqueta. En este caso voy a ponerle un bolsillo exterior. Este bolsillo
irá colocado 6 centímetros por debajo de lo que es el margen o la línea de la cintura y va a llegar de alto hasta la cadera. Y además el ancho del bolsillo va a empezar desde lo que serían unos 8 centímetros aproximadamente desde el cruce hacia adentro. Y después de ancho va a ser de unos 16 centímetros. Como veis, estoy partiendo la parte de arriba porque a lo mejor le hago una solapa o hago una partición que ya veréis en el tutorial y redondeé los bajos. Una vez ya tenemos la transformación de lo que es el bolsillo, vamos con la siguiente parte, que va a ser dibujar las vistas. Y diréis, ¿por qué dibujas ahora las vistas? Para no complicarnos tanto. Esta chaqueta la voy a hacer con vistas pulidas. Aún no sé si le voy a poner un forro o lo voy a hacer con costura francesa, pero sirve para los dos. Para dibujar las vistas estoy haciendo una línea por todo lo que es el borde de escote y cruce delantero de 6 centímetros. Esto es una medida estándar, la podéis hacer más estrecha, la podéis hacer más ancha. Y para la parte trasera voy a hacer exactamente lo mismo, voy a hacer la forma del cuello con 6 centímetros más grande. Y estas serán las dos piezas que tenemos, vista delantera y vista trasera. Estas vistas, comentaros que si después os probáis la chaqueta, sea lo último que hagáis, porque a lo mejor le hacéis el cuello un poco más ancho y tendréis que modificar la vista también, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta que puede ocurrir, para que después no tengáis sorpresa, pero he decidido hacerla antes del raglan para que sea más fácil de entender. Más que nada porque me daba la sensación de que iba a haber muchas líneas y os iba a liar bastante, así que la podéis hacer después o la podéis hacer antes como yo os estaba comentando. Ahora vamos a por el raglan. En el delantero marcaremos más o menos la mitad del contorno de cuello contando con el cruce y haremos una línea en diagonal hasta la parte más profunda de la sisa. Comentaros que esta línea es mejor siempre que no coincida con los piquetes, porque si no después a la hora de montar puede ser un poquito complicado. Vamos a hacer lo mismo con el trasero y una vez tenemos estas líneas las vamos a medir ambas y buscaremos la mitad de estas. Subiremos 1 centímetro hacia arriba y ahora vamos a redondear, y esto lo haremos tanto en el raglan delantero como en el raglan trasero. Esto, si queréis, lo podéis hacer con una curva francesa o con una regla de cadera, o lo podéis hacer trazando a mano. De las dos maneras es igualmente correcto, así que no sufráis por no tener reglas de patronaje, que a veces me lo decís y a ver, sí que ayudan mucho, pero tampoco es estrictamente necesario tener una regla de patronaje. Y aquí me veis que estoy marcando lo que son los raglanes. Si queréis darle más curva, le podéis dar más curva. Si lo queréis dejar recto, lo podéis dejar recto. Lo que sí que es importante es marcar ese punto de subida, porque después lo vamos a usar como un piquete. Y así nos será más fácil de montar lo que es la prenda. El siguiente paso será hacer la manga. Esta manga es una manga chata, también os dejo el tutorial en la caja de la descripción de este mismo vídeo. Y como veis ya tengo lo que es las dos partes de la manga con la medida de sisa que se tiene ahora. Lo que he hecho ha sido calcar la parte superior de los raglanes, tanto delantero como trasero, y los he sacado aparte. Vais a necesitar mucho papel aparte para trabajar con la manga de raglan. Eso es algo de lo que no os vais a librar. ¿Qué vamos a hacer con estos raglanes? Pues los vamos a pegar en una hoja de papel en la parte más superior que podáis. Yo en este caso, como trabajo a escala, pues me es mucho más fácil. Y pegaremos entre sí la línea de los hombros, que es la línea que queda recta.
os aconsejo que si es la primera vez que trabajáis con esto, pues os marquéis, porque es muy fácil confundir sisa con raglan. ¿Y qué vamos a hacer? Cortaremos la manga por la mitad que define lo que es delantero y trasero, desde abajo hacia arriba, y haremos que esta manga se abra coincidiendo con la curva que forma el raglan. Lo vuelvo a repetir, ¿veis? No está cortada del todo, arriba me queda un poquito, lo podéis dejar 1 cm arriba para que no se separen las piezas, que siempre es más fácil. Y ahora con bastante pegamento vamos a pegar la hoja. Si queréis, pegáis primero lo que es la parte delantera y luego la parte trasera. Y como veis, se crea como una especie de pinza. Esto lo he hecho así para suprimir la pinza en la parte superior. También hay otros métodos que dejan la pinza marcada, que os lo puedo enseñar en otro vídeo si queréis. Seguidamente, ¿qué hay que hacer? Eliminar esa pinza. Nos está sobrando toda esa distancia. Y para eliminar esa pinza de la manga, lo podéis hacer descontando lo que es la medida que nos sobra al abrir, que sería este método que estáis viendo, o bien marcando directamente desde esta línea que nos queda en medio el ancho del puño. A mí me gusta hacerlo eliminando el cacho que hemos medido porque es más fácil. Y ahora lo que sí que hay que hacer para que nos quede la manga del tamaño que debe, ya que esta se deforma al abrir la pinza, es medir lo que son los dos costados de la manga, tanto del delantero como del trasero, y marcar la medida sobre la línea que acabamos de hacer y escuadrarla. De esta forma nos queda la manga ya marcada. Si hace falta, lo medís 2 veces, porque a veces cuesta un poco de entender o de acabar de medir bien. Siempre es más complicado por eso, porque depende de la copa que tengáis, de la forma que tengáis de puño, de lo que hayáis dado, pues puede abrirse más o menos, ¿vale? Si veis que queda excesivamente torcido, como me pasó a mí, pues eso es que me he ido un poquito, ¿vale? Aseguraros que quedan las hojas bien pegadas. Yo ahora estaba trabajando en pleno julio y, como comprenderéis, pues el pegamento tampoco quería colaborar demasiado, hacía mucho calor en casa, así que es algo también a tener en cuenta. Pegamos bien esta manga y vamos a recortarla. Y la recortaremos por las líneas que acabamos de trazar. Y nos vamos a olvidar del resto de manga, que, por decirlo de alguna manera más fácil, nos sobra. Lo que sí que tenéis que tener cuidado es en la parte del cuello, que es este piquito que estáis viendo arriba, que no nos quede algún borde en forma de pico y que al recortar nos quede la medida del cuello correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida que tenemos en el cuello delantero sea la que nos queda en el cuello de manga para la zona delantera, y en la trasera nos ocurra lo mismo. Estas serían las piezas que tendría la chaqueta. Comentar que aquí tenemos cuerpo delantero, cuerpo trasero, manga que va entera, bolsillo, una capucha, que si queréis el tutorial también os lo dejo en la caja de la descripción, vista delantera y vista trasera, que va a doblez. Comentar que yo, en este caso, cuando vaya a hacer la chaqueta, aún tengo que decidir si la voy a acabar con lo que sería un forro o si la voy a acabar con las vistas y ya está, porque aún no tengo la tela, con lo cual no puedo saber si le va a hacer falta un forro o no. Esta modificación os la diría al inicio del tutorial de confección, pero en un principio aquí tenéis los patrones de la chaqueta. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo.
Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!